Esto es DW Noticias desde Berlín. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recibe en una reunión extraordinaria al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ante una audiencia que incluyó a los delegados rusos, Zelensky abogó por eliminar el poder de veto a Rusia en el órgano, mientras el ministro de Exteriores ruso acusó a Estados Unidos y a Occidente de creerse capaces de decidir sobre el destino de toda la humanidad. Estos son nuestros titulares. La reunión del Consejo de Seguridad ocurre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Zelensky intenta recopilar apoyos ante un sur global reticente y el desafío de Rusia al poder de Estados Unidos y sus aliados. Tendremos información en vivo con nuestra enviada especial. Además, la disputada región de Nagorno-Karabaj ve un nuevo cese el fuego tras 2 días de ataques de Azerbaiyán y decenas de muertes. Los separatistas armenios anunciaron que dejan las armas para entablar diálogos de paz. Y en Venezuela, una intervención con 11.000 efectivos de seguridad intenta retomar el control de una cárcel en el estado de Aragua. El centro penitenciario sirve como centro de gestión del crimen organizado internacional. Veremos qué busca la medida de la administración de Nicolás Maduro. Los saluda Javier Arguedas. Bienvenidos. La Asamblea General de la ONU esta semana en Nueva York ha vuelto a poner en evidencia las profundas divisiones entre bloques de países cada vez más distantes entre sí. La reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de este miércoles enfrentó una vez más a Rusia y a Ucrania a miles de kilómetros del frente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invitado a la sesión, y el máximo representante de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, se culpan mutuamente de poner en riesgo la seguridad y estabilidad mundiales y buscan apoyos, aunque sea posiblemente en vano, ya que si algo ha quedado claro es que hasta ahora Naciones Unidas ha fracasado rotundamente como plataforma para resolver el conflicto. Frustrado por la incapacidad del Consejo de Seguridad para prevenir y poner fin a la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky insistió en que la mejor manera de proteger al mundo de la agresión de Rusia es retirándole su poder en Naciones Unidas. El poder de veto en manos del agresor ha llevado a la ONU a un punto muerto. Por eso, la Asamblea General de la ONU debería tener poder real para superar el veto. Este es el primer paso. Es imposible poner fin a la guerra porque todos los esfuerzos son vetados por el agresor o por aquellos que apoyan al agresor. Rusia es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Cada uno de ellos puede anular resoluciones con su poder de veto, incluso si la mayoría de las naciones las apoyan. Rusia ha impedido en repetidas ocasiones que la ONU actúe en su contra en su guerra de agresión contra Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, intervino después acusando a Occidente de parcialidad geopolítica y defendió el poder de veto de Rusia. El uso del veto es una herramienta legítima estipulada en la Carta de Naciones Unidas para evitar que se tomen decisiones que puedan dividir a la organización. Sin embargo, Zelensky advirtió que el poder de veto en manos de un miembro que orquesta una guerra injusta hace que disminuya la confianza en la ONU. También tendió la mano a los líderes del sur global, pidiendo una mayor representación para ellos en el organismo con la ampliación del número de miembros permanentes. Y nuestra enviada especial, Carol Guerrero, se encuentra en la ciudad de Nueva York para ayudarnos a analizar los pormenores de este encuentro. Carol, ¿qué tal? Un gusto saludarte nuevamente. Bueno, la presencia de Zelensky genera molestia en uno de sus miembros más prominentes. ¿Qué podemos destacar de esta reunión del Consejo de Seguridad con el presidente ucraniano? Pues Javier, sin duda que ha sido un encuentro tenso y no era para menos, porque se trataba de la primera vez desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en la que estaban sentados en la misma mesa el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, y el más alto representante de la diplomacia rusa, el señor Sergei Lavrov. El primero en hablar fue Volodymyr Zelensky. Él, como tú bien lo dices, pues pidió despojar a Rusia de su derecho a veto. Lo que explicaba Zelensky es que recordemos que apenas un día después de iniciada la invasión de Rusia a Ucrania, pues hubo una reunión de este Consejo de Seguridad en la que Rusia, por ser miembro de este Consejo, vetó una resolución en su contra. Por eso, pues Volodymyr Zelensky quiere que se le despoje de este derecho porque dice que no tiene ningún sentido y que sencillamente no se puede confiar en Naciones Unidas para buscar una salida negociada a la guerra en Ucrania, para buscar la paz en su país. También habló el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien es el representante
Washington en este Consejo de Seguridad, y él acusó a Rusia de crímenes de guerra. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, veto de su país, y dijo que se trataba de una herramienta legítima de Moscú. Carol, a propósito de este Consejo de Seguridad, varios países, entre ellos algunos latinoamericanos, han hecho un llamado particular a este órgano. ¿De qué se trata la petición? Pues Javier, se trata de los 10 miembros actuales no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, quienes han hecho un llamado a este órgano para que se hagan reformas. Javier, esto lo ha presentado el ministro de Exteriores de Ecuador, fue quien presentó el texto conjunto. De este grupo de 10 países hacen parte, además de Ecuador y Brasil, también están, por ejemplo, Japón, está Gabón, está Suiza, Emiratos Árabes Unidos, entre otros países. Ellos piden reformas para poderse adaptar a la realidad actual, a las crisis actuales del planeta. Y este, Javier, es un llamado que hemos venido escuchando durante toda esta semana aquí en Nueva York, de representantes de todos los continentes, del continente americano, también del continente africano, del continente asiático y también de diferentes espectros políticos. Todos coinciden en afirmar en que Naciones Unidas necesita reformarse para poder adaptarse a la realidad y a las crisis actuales. Veremos si esos cambios efectivamente llegan a darse. Carol Guerrero, siguiendo para nosotros paso a paso la Asamblea General de la ONU y la reunión del Consejo de Seguridad. Muchas gracias, Carol. Hasta la próxima. Y ofrecemos desde luego disculpas por los problemas técnicos en este enlace. El presidente de Azerbaiyán afirma que su país recuperó el control sobre la región separatista de Nagorno-Karabaj después de que las fuerzas separatistas de etnia armenia acordaran desarmar a su ejército en el marco de un alto el fuego. Los manifestantes se concentraron en la capital armenia, Ereván, para protestar por la gestión de la situación en Nagorno-Karabaj por parte del gobierno, al que acusan de abandonar a los armenios de la región. Nagorno-Karabaj está reconocida internacionalmente como territorio azerbaiyano, aunque la mayoría de sus residentes son de etnia armenia. Azerbaiyán tomó el control de partes de la región tras una guerra con Armenia en el año 2020. Ahora los separatistas, apoyados por Armenia, se comprometieron a disolver sus fuerzas armadas y unirse a las conversaciones sobre la reintegración del territorio a Azerbaiyán. El reciente conflicto comenzó con la decisión de Azerbaiyán de lanzar lo que calificó de ofensiva antiterrorista. Su objetivo declarado era expulsar a las tropas separatistas armenias de Nagorno-Karabaj y restaurar así el orden. Este enclave está internacionalmente reconocido como parte del territorio de Azerbaiyán, aunque la gran mayoría de sus casi 120.000 habitantes son de etnia armenia. La disputa entre ambas naciones por Nagorno-Karabaj no es nueva, sino que tiene ya más de un siglo. En los últimos 30 años, el conflicto dio lugar a 2 guerras entre Armenia y Azerbaiyán. La primera terminó en 1994 con Armenia tomando el control de Nagorno-Karabaj y otros 7 distritos. Sin embargo, el breve conflicto armado de 2020 permitió a Azerbaiyán recuperar esos distritos más un tercio del territorio de Nagorno-Karabaj. Rusia envió tropas a la región para garantizar la paz. No obstante, Azerbaiyán estableció a comienzos de este año un control militar en el único corredor que comunica Armenia con Nagorno-Karabaj con el argumento de detener un presunto contrabando de armas. En la práctica, esto dejó al enclave sin suministros de alimentos y otros productos esenciales, aumentando las tensiones. Las fuerzas separatistas armenias aceptaron ahora un cese al fuego, por lo que Azerbaiyán ya anunció el fin de su operación militar. Y pasamos a noticias de América Latina. En Venezuela, más de 11.000 agentes de seguridad fueron desplegados este miércoles en una operación para desarticular bandas criminales que actuaban desde la cárcel de Tocorón, uno de los penales más violentos del país en el estado norteño de Aragua. La primera fase de la denominada Operación de Liberación Cacique Guaycaipuro inició y finalizó este miércoles, según indicó el Ejecutivo venezolano, que aseguró que sirvió para desmantelar un centro de conspiración y delito. Tocorón es la prisión donde se formó la organización criminal Tren de Aragua, grupo que nació con el chantaje a internos y que luego diseñó una estructura jerárquica alrededor de los líderes del centro penal.
El modelo se replicó después en países como Chile, Perú, Bolivia y Colombia. El periodista Oscar Schlenker se encuentra en Caracas para brindarnos más detalles de este operativo. Oscar, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, ¿cuál es el alcance de esta operación y qué tan difícil es en primera instancia controlar un centro penitenciario como este? Bueno, la magnitud del despliegue de este operativo pone en evidencia lo complejo que es el control de un centro penitenciario como Tocorón. Esta no es la primera vez que la administración de Maduro toma control de una prisión que se les fue de las manos, pero fueron más de 11.000 funcionarios los que tuvieron que intervenir en esta primera fase. Ya esa cifra es sorprendente. Y es que desde hace varios años sabemos que Tocorón ha sido un centro de operaciones de megabandas criminales como el Tren de Aragua y que la prisión era controlada por los mismos reclusos y líderes criminales que aquí se conocen como pranes. Por ejemplo, la organización Una Ventana a la Libertad reporta que la prisión estaba bajo el mando de un cabecilla apodado El Niño Guerrero, que lleva al menos 10 años frente a las operaciones de este centro, que además contaba con discotecas, zoológico, piscinas y otras amenidades y comodidades construidas por los reclusos para los reclusos. Increíble lo que nos contás. Ahora, no es la única medida que hemos visto de la administración de Maduro en temas de seguridad nacional en los últimos días. ¿Qué motiva todos estos movimientos? Esa es una buena pregunta que esperemos que la administración de Maduro pueda responder oficialmente. Sabemos que el tema de intervenir en la minería ilegal en Yapacana era una plegaria de los pueblos indígenas de Amazonas. Con el tema de Tocorón, algunos expertos deducen que es por el tema de la megabanda El Tren de Aragua, cuyas operaciones han migrado a países como Perú, Ecuador y Chile. Y eso pudo haber ejercido una presión internacional para desalojar este centro, porque esto debió haber sucedido hace más de una década, según expertos. Como dije, uno de los centros de operaciones de esta megabanda había sido Tocorón y este desalojo quizás tenga efectos en las operaciones del Tren de Aragua. Otro tema que se está discutiendo incluso estos días en la ONU es que la administración de Maduro se le ha acusado de violar derechos humanos, más recientemente en Yapacana. Y tras el anuncio oficial de hoy han hecho énfasis en que están resguardando los derechos de los reclusos de Tocorón, cosa que estamos siguiendo de cerca porque aún no sabemos cifras de muertes o heridos, solo un funcionario que murió durante el operativo. Pero hay denuncias extraoficiales que organizaciones de la sociedad civil están verificando de otros heridos y posibles muertes a raíz de esta operación que está llamada la Liberación Cacique Guaycaipuro. Eran los reportes de Oscar Schlenker en torno a las últimas medidas de seguridad del gobierno venezolano. Muchas gracias, Oscar. Y es tiempo de hacer un breve resumen de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. El primer ministro británico Rishi Sunak aplazará algunas de sus medidas más emblemáticas para lograr la neutralidad de carbono del Reino Unido. Sunak justificó la decisión diciendo que el plan original impondría a los británicos más sacrificios que al resto del mundo. La decisión ha enfurecido a la oposición y a los ambientalistas. El rey Carlos de Inglaterra se reunió en París con el presidente francés Emmanuel Macron en el inicio de su primera visita de Estado a ese país. El viaje busca mostrar los lazos de cercanía que unen a ambas naciones pese a las tensiones surgidas tras el Brexit. Prevista inicialmente para marzo, la visita se pospuso por las manifestaciones masivas contra la reforma de las pensiones en Francia impulsada por el gobierno de Macron. El Parlamento de Irán aprobó este miércoles una nueva ley que endurece las sanciones contra las mujeres por no usar el velo obligatorio en lugares públicos, imponiendo penas de prisión de 5 a 10 años. Este proyecto, conocido como el Yihad y la castidad, se implementará por un periodo de prueba de 3 años. La ley también establece multas de hasta $2.000 para quienes no cumplan con el código de vestimenta. Expertos de la ONU lo consideran una forma de discriminación de género. La ley fue aprobada cerca del aniversario de la muerte de Mahsa Amini, arrestada en 2022 por no usar el hijab correctamente. A pesar de la represión, muchas mujeres en Irán se rehúsan a utilizar el velo. La Reserva Federal de Estados Unidos debía tomar en esta jornada la decisión sobre sus tasas de interés y ha decidido mantenerlas en un esfuerzo por mantener bajo control la inflación en la primera potencia económica. Los detalles y las consecuencias para la economía global con Paco Frió después de esta pausa de tan solo un minuto, así que quédense con nosotros, no se vayan.
Bienvenidos a Economía. En Estados Unidos, la Reserva Federal finalmente mantuvo este miércoles sus tasas de interés sin cambios, por lo que estas se mantendrán en un rango de entre 5,25 y 5,50%, su nivel más alto en 22 años. Así lo anunció el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien sin embargo no aclaró si habrá nuevas subidas de los tipos antes de que termine el año. Una medida que se considera más que probable después de 11 incrementos consecutivos desde marzo del año pasado. El organismo intenta así encarecer el crédito y reducir el consumo y la inversión, que presionan los precios al alza. Pues nos vamos directos a Nueva York para comentar la decisión de la Fed con Argemino Barro. Saludos. ¿Cuáles son las principales razones económicas con las que la Reserva Federal justifica estas medidas? Bueno, quizás la principal razón es que el organismo está mejorando las previsiones de crecimiento para la economía de los Estados Unidos. Los miembros de la Fed piensan que el PIB norteamericano crecerá este año un 2,1% y 1,5 puntos el año que viene, 4 décimas por encima de lo anteriormente previsto. Respecto a la inflación, también hay una mejora en las previsiones. La inflación subyacente cerraría este año en el 3,7%, 2 décimas por debajo de lo inicialmente esperado. Esto justifica este final virtual de esta política de aumento de 11 tipos en los tipos de interés, 11 puntos. Sin embargo, la Fed mantiene todavía una cautela. Es posible que aumente los tipos una vez más este año y la previsión por ahora es que el año que viene haya 2 recortes en lugar de los 4. Y es que por ahora la Fed no sabe qué le puede deparar el futuro. Uno de los factores más importantes que tiene la Fed en el punto de mira es el precio del petróleo, que ha subido un 26% en el último trimestre. ¿Cómo pueden afectar los precios energéticos a las decisiones del Banco Central? Bueno, esta es efectivamente la razón que más amenaza potencialmente el mayor peligro para las decisiones de la Reserva Federal. Aquí en Estados Unidos el precio del galón de gasolina aumentó un 11% solo en los meses de julio y agosto. El West Texas, el barril, aumentó un 29%, ese 26% pertenece al barril Brent. Esa es la consecuencia de un recorte en la producción de petróleo por parte de Arabia Saudí y también de Rusia y por la fortaleza en la demanda de los consumidores. Este puede ser solo el principio. Un analista de Citigroup afirma que el barril Brent podría llegar próximamente a los $100. A pesar de que la Fed no incluye en los cálculos oficiales la volatilidad energética, esta siempre afecta a los precios, a la inflación y por tanto puede moldear la decisión de la Reserva Federal. Gracias, Argemino Barro, desde Nueva York. A vosotros. La metrópolis brasileña de Sao Paulo es famosa por el skyline de hormigón y cristal de su centro financiero. En los últimos años, el ritmo de la construcción aumentó vertiginosamente con cientos de nuevos edificios. Sin embargo, esto aumenta la presión sobre los barrios más antiguos y sus habitantes. En la ciudad de Sao Paulo, los rascacielos se reproducen como hongos, lo que aumenta la presión sobre los barrios más antiguos, como Pinheiro, donde vive Rosane Brancatelli, quien denuncia que el auge de la construcción está haciendo desaparecer lugares de gran importancia sociocultural. Los constructores quieren adquirir terrenos y llaman todos los días por teléfono para presionar a la gente. Les dicen que sus vecinos ya vendieron y que si ellos no venden también, se quedarán aislados dentro de un predio gigante. La metrópolis brasileña de Sao Paulo es famosa por el perfil de concreto y cristal de su centro financiero. En los últimos años, el ritmo de la construcción aumentó vertiginosamente. La cifra anual de vivienda nueva se ha triplicado desde 2015, según la Asociación Inmobiliaria Secovi. Y la municipalidad apuesta por seguir construyendo. Olha, nós estamos falando da dificuldade. Las personas con ingresos más bajos tienen problemas para vivir cerca de los puntos de acceso al transporte urbano ya existentes en la ciudad. Esto demuestra que necesitamos una densificación más homogénea que reduzca algo estas diferencias, que es lo que intentamos con la densificación. É isso que a gente tem buscado, sim, nesse adensamento. Sin embargo, para ayudar a las familias más necesitadas es necesario corregir un factor importante. Hasta ahora, la gran mayoría de vivienda construida estaba destinada a compradores con rentas más altas. Esa es la crítica de la arquitecta urbanista Raquel Rolnick. La historia, la cultura, la diversidad y la heterogeneidad de Sao Paulo se están perdiendo en favor de un modelo definido a partir de las expectativas de rentabilidad del complejo financiero inmobiliario.
También Rosane Brancatelli teme que tanta ansia constructora haga que vivir en su barrio deje de merecer la pena en un futuro próximo. Por eso seguirá luchando con su iniciativa contra la verticalización y la densificación. Y seguimos hablando del ladrillo, pero en el otro lado del mundo, porque la crisis inmobiliaria china podría propagarse ahora a otros países asiáticos y enfriar la economía de la región. Así lo señala al menos el Banco Asiático de Desarrollo, según el cual será el sur de Asia el que lidere el crecimiento regional, gracias en parte a la fuerte inversión pública en India. La entidad redujo la previsión de crecimiento para 2023 en 1/10, hasta el 4,7%, y mantiene su pronóstico de cara a 2024 en el 4,8%, con el turismo regresando a los niveles previos a la pandemia en más países asiáticos. Veamos ahora otras noticias económicas de esta jornada. La inflación en el Reino Unido cayó inesperadamente a su nivel más bajo en 18 meses. Los precios al consumidor registraron un alza interanual del 6,7% en agosto, 1/10 menos que el mes anterior. Esto aumenta la posibilidad de que el Banco de Inglaterra detenga el aumento de tipos de interés en su reunión del jueves. China no exportó el pasado agosto productos de germanio y galio, esenciales para la producción de chips. Pekín anunció restricciones a las exportaciones en julio debido a su disputa comercial con Estados Unidos. Según las nuevas normas, los exportadores chinos de productos de germanio y galio necesitan obtener una licencia especial de las autoridades. La Comisión Europea propone prorrogar por 10 años el uso del controvertido herbicida glifosato en la Unión Europea. La Organización Mundial de la Salud determinó en 2015 que la sustancia es cancerígena. Por su parte, grupos ambientalistas aseguran que hay evidencia científica de que puede ser fatal para polinizadores clave como las abejas. América del Sur es una de las regiones donde más se utiliza el glifosato y otros plaguicidas, sobre todo en la producción agrícola en Brasil y Argentina. Pero allí también se debate sobre los efectos de este químico en la salud humana y el medio ambiente. Misiones, en el noreste de Argentina, se ha convertido en la segunda provincia de este país que lo prohíbe, aunque a partir de 2025 la primera fue Chubut, en la Patagonia. Los agricultores se dividen entre los que apoyan la medida y los que la rechazan, incluso con demandas judiciales. Este es el herbicida de la discordia, el glifosato. Walter Kuhnke lo usa en sus tierras en la provincia argentina de Misiones, pero tendrá que dejarlo. Misiones ha aprobado que se prohíba a partir de 2025. Los empleados de Kuhnke esparcen glifosato o, como aquí, otros herbicidas contra malezas en forestaciones de eucaliptos, pinos y araucarias, en las pasturas donde comen sus vacas o en los cultivos de maíz y soja. Entendemos que tenemos que cuidar a la población en no exponerla, sobre todo en los cauces de ríos, arroyos cercanos a los pueblos, pero ¿cómo vamos a mantener cultivos que mantengan los niveles de producción que necesitamos para poder dar de comer a todos los que vivimos en esta nación y en otras, si le vamos a quitar la productividad al suelo? Kuhnke sostiene que sin glifosato debería sextuplicar su personal para arrancar las malezas y eso triplicaría sus costos. Miguel Ruiz Díaz cosecha batatas, mandiocas y yerba mate producidas sin agroquímicos en la cooperativa Productores Independientes de Puerto Piray, Misiones. Antes fue 17 años peón de una empresa forestal y como tal fumigaba con glifosato. Celebra que se lo prohíba porque dañó su salud y la de sus excompañeros de trabajo, dice. Y yo lo que siento más es ahora casi que la mayoría de mi vista, porque mi vista, viste que yo preparaba y iba todo en mi vista, todo el vapor, ¿viste? Y también los pulmones, parece ya todo medio desgastado. Otra de las productoras independientes de Puerto Piray, Miriam Zamudio, recuerda que antes de conseguir sus tierras vivían rodeados de forestaciones fumigadas y entonces los niños tenían enfermedades respiratorias y los animales silvestres huían. Por eso apuesta a la agroecología, niega que sea menos productiva y cita el ejemplo del cultivo de mandioca.
todo el mundo dice que en una hectárea sacan 16, 17 mil kilos. Nosotros en una hectárea siempre sacamos 20, 22 mil kilos. Tratamos de hacer esos preparados, los bioinsumos, y tratamos de hacer el manejo, ¿no? De que conviva también entre las malezas y los animalitos que sí o sí hay. Pero Ricardo Rangel y otros agricultores de Misiones recurrieron a la justicia contra la ley provincial que prohíbe el glifosato. La ley es ilegal. El glifosato está permitido a nivel nacional. A nosotros nos causa un gran perjuicio porque se nos viene la noche porque nosotros no sabemos con qué vamos a poder limpiar, porque no hay, el glifosato acá como herbicida no tiene reemplazante. Samuel Duechele integra otra cooperativa agroecológica en Wanda, Misiones. Está a favor de prohibir el glifosato, pero no de la manera en que se hizo. Prohíben solo el glifosato y no prohíben los otros agroquímicos que son peores que el glifosato. La forma correcta es fomentar la agroecología sin el glifosato para luego después prohibir el glifosato y todos los agroquímicos que perjudican, ¿no? Hernán Sosa, profesor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Misiones, opina que debería darse más plazo para reemplazar el glifosato. Están apareciendo algunas alternativas nuevas que todavía se están probando, pero que todavía no tienen, digamos, el resultado eficaz que tiene ese producto. Hay productos que son de un nivel toxicológico mayor. Después de la patagónica Chubut, Misiones es la segunda provincia que prohíbe el glifosato en Argentina, un país que tiene registrados más de 400 principios activos para agroquímicos. Y con esto terminamos. Pueden ver estas y otras noticias en nuestra página web y en redes sociales. Gracias por elegirnos. Quédense con nosotros aquí en DW en Español. Hasta luego.